hace poco leía una encuesta en Estados Unidos a académicos de universidades de Estados Unidos. El 90% se asumió liberal, o sea, de izquierdas. El 90%. Ahora, eso tiene una influencia impresionante. De ahí sale la gente que va a pensar la sociedad. Y las empresas. Y además está ese punto. No solamente es poder ideológico, es poder económico. Porque cuando uno va a ver cómo se financian ese tipo de universidades, va a ver también que hay grandes compañías atrás. Por ejemplo, JP Morgan. Por ejemplo, Fundación Pero no solo Ford. atrás, sino que es que el ejecutivo de JP Morgan está formado en esas facultades. Sí, claro, bueno, pero bajan aparte una línea específica. La London School, por ejemplo, en el año 2018, hace ya 4 años, recibió de JP Morgan un dinero para establecer una cátedra común para todo el mundo. Cuando uno entraba a esa cátedra tenías pins, estos que se ponen en la camisa, con pronombres de género. En ese momento no lo entendía nadie, fue hace 4 años, pero estaba ahí y estaba instituido por los dineros de JP Morgan. Sí, pero ahí es... Bienvenidos al Gato al Agua, Gato de Viernes, Gato de Úsares, como usted bien sabe, con lo cual hoy hablaremos poco de política pequeña, hablaremos mucho de política grande. Y la política grande, con P mayúscula, es una disciplina muy singular. Hay quien piensa, lo tendremos hoy aquí, José Luis González Quirós, que puede ser virtuosa. No apague la tele, seguramente tiene razón, luego nos lo explicará José Luis. Y hay quien piensa que en realidad no hay política con P mayúscula digna de ese nombre si previamente o al mismo tiempo no incorpora también eso que se llama la batalla cultural, es decir, el combate de las ideas. Y tendremos hoy también aquí a Agustín Laje, que acaba de publicar en Secotia, en España, su libro sobre esa cuestión. Bueno, compartiendo mesa esta noche, de entrada primer tema, pero todavía no lo abordaremos. Don Agustín Laje, muy buenas noches, bienvenido, porque usted vive muy lejos. Muy buenas noches. No sé dónde vivo realmente, porque cada mes paso por 3 o 4 países distintos, así que la verdad que Pedro Sánchez es un... Algo así, solamente que no cobro del pueblo yo. A mí no me pagan los contribuyentes. Pero bueno, en todo caso, bienvenido a esta Muchísimas cantina. gracias. Y, en fin, si hay que hacer noche aquí, pues también hacemos un camastro ahí en el rincón y andando. Claro que sí. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. El libro de Agustín Laje, si usted no cae ahora, es ese chico tan jovencito que aparecía hace unos años en redes, en vídeos, no sé qué, que siempre había alguien que le gritaba. ¿No? Le han llamado, a usted esto le sonará, ultraderechista, homófobo, de todo. ¿Por qué? Agustín Laje, muy buenas noches, ¿por qué? Buenas noches. Bueno, porque es el insulto fácil y lo cierto es que nuestros oponentes, creo yo que en general no tienen buenos argumentos. Por eso lo que tienden a arrojar permanentemente son lugares comunes, palabras hoy vacías, fascista, machista. Ahora veo que no quiero entrar en un tema, digamos, de mucha actualidad, pero ahora resulta que decir algo sobre Irene Montero entra. Sí, lo de es machista. De esta semana, en fin, que ha sido... Entonces, estoy acostumbrado, y creo que todos estamos acostumbrados a eso. Que los debates sean en general pobres, porque ni bien uno dice algo que puede incomodar al status quo, bueno, eso lo convierte a uno en un homófobo, en un transfóbico, en un machista, en un misógino. En fin, los insultos son infinitos. Que te insulten es, a ti, a todos nosotros, vamos, es normal, porque siempre hay alguien que te insulta. Bueno, a todos nos ha pasado. Lo llamativo y lo preocupante, lo inquietante, es que en realidad el espacio público lo llenan solo ellos. Es decir, tú tratas de hacer tu voz en el espacio público y te insultan por el hecho de tratar de hacer tu voz en un espacio público que ellos consideran monopolio suyo. Esto fue fijado así, es decir, esto no surge de nada. Uno de los filósofos más importantes de la nueva izquierda, o de lo que en ese momento se llamaba la New Left, porque tuvo origen en Estados Unidos, fue Herbert Marcuse, o Marcuse, como a ustedes les guste más. Y él en los años 50 publica
un ensayo llamado La tolerancia represiva. En la tolerancia represiva él va a argumentar contra John Stuart Mill, que John Stuart Mill empieza sobre la libertad, que es un clásico de este autor, diciendo que la libertad de expresión debiera ser prácticamente ilimitada. El único límite tiene que ser en ese tipo de expresión en virtud de la cual se llama a cometer un crimen. Por ejemplo, yo no tengo libertad de expresión de organizar un atentado terrorista por redes sociales. Claro, evidentemente acordamos todos que no. John Stuart Mill dice, pero para todo lo demás necesitamos libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si se silencia a una persona que tenía para decir una verdad, la humanidad habrá perdido una verdad. Y si esa persona tenía para opinar un error, pues la humanidad habrá perdido la oportunidad para reafirmar la verdad. De cualquier manera, es un problema. Marcuse dice no. Dice, no. Acá lo que hay que hacer es establecer el partido del odio y el partido del amor. De esa manera es que lo pone. Digo, es de la década del 50 del siglo pasado. Fíjate hoy cómo esto es tan habitual, discurso de odio, por ejemplo. Hay ciertas opiniones, dice Marcuse, las conservadoras, que no deberían tener lugar en el espacio público, y hay otras opiniones, o sea, las nuestras, de la nueva izquierda, que deberían hegemonizar ese espacio público. Bueno, eso es lo que hoy se aplica. Obviamente es un totalitarismo light, muy, además, encantador, porque ya no se hace en el nombre de la clase. Yo no te silencio por burgués, yo no te silencio por judío, yo no te silencio por X, sino que te silencio en el nombre del amor, en el nombre de la inclusión y de la diversidad. Eso es terriblemente eficiente y desarma a la persona que quiere sostener una opinión, lo demoniza. Fuster, Esteban. Pues hay una derivada interesante de lo que está contando Agustín. Y es que en realidad es como si hubieran cogido la frase de Stuart Mill y no la hubieran negado, sino que la hubieran ampliado. Es decir, Stuart Mill dice, bueno, con toda la libertad de expresión, toda la expresión es admisible salvo que estés incitando un delito, directamente. Bueno, pues eso lo han recogido y han dicho, sí, vale, pero la incitación a un delito, en esto que llaman ahora, se han inventado un término muy divertido en Estados Unidos que es terrorismo estocástico, ¿vale? Y es, por ejemplo, sabéis que hace poco ha habido una de esas matanzas habituales en Estados Unidos, de un tipo que ha entrado en un bar de gay y se ha puesto a pegar tiros y ha matado a 5 y no ha herido no sé cuántos. Bien. Entonces, la reacción inmediata de la izquierda ha sido esto, directamente lo han provocado gente como Tucker Carlson, que ha criticado el Drag Queens Hour y todas estas cosas, y la castración de niños y este tipo de cosas. Es decir, todo aquel que tenga algo que decir, cualquier cosa contra los excesos de la izquierda, oye, no nos parece bien que se castren niños, o me parece absolutamente inadecuado que a un niño pequeño se le lleve a un espectáculo de drag queen, eso significa que estás promoviendo e en realidad causando la matanza esta que se ha dado. Entonces no es más que eso, no es más que alargarlo, es decir, establecer una cadena de causalidad rarísima, muy azarosa. Es decir, esto como la mariposa esa que cambia... Eso se llama culpabilidad por asociación, ¿no? Desde los tiempos del macartismo. No, pero no es asociación, es como una especie de cadena de causalidad tipo la mariposa que causa el huracán. Pero sí, es entonces tú dices esto... culpable entonces... ¿Por qué piensas, Esteban? Claro. Sí, no, básicamente. No es una causalidad física, mecánica, ciertamente. No, pero el hecho es de estocástica. El hecho de que tú en tu mismidad fascista albergues la posibilidad del mal, necesariamente se manifiesta en el hecho de que alguien vaya y mate. Claro. Y entramos en un mundo enteramente mágico. Y en todo mundo mágico, si ya sabes que siempre hay alguien quemado en nombre del brujo. Y te va a tocar a ti. Pero es mágico solo en un sentido. Por ejemplo, si los woke y los demócratas en general dicen auténticas barbaridades, como ha dicho Biden desde su primer discurso, que el principal amenaza para la seguridad nacional son los trumpistas. Cuando dices eso, pues dices, bueno, pues mañana un tío mata a 27 trumpistas y habría que achacarle, según su razonamiento, inmediatamente a Biden ese asesinato. Pero ellos eso no sucede porque ellos son buenos. No, porque ellos están defendiendo... Esta semana Errejón, esta semana ha sido así. En las Cortes, ¿verdad?,
decía que parece mentira que en España se puedan manifestar los falangistas y llamaba a la sociedad civil a hacerle frente. Se estaba llamando a la gente a palear falangistas por la calle. Leí un tuit que decía, ¿ningún jurista tiene nada que decir? Pues mira, pues no. ¿Dónde? O sea, se llama libertad de expresión. Pero es que hemos llegado a una hegemonía cultural de la izquierda tan brutal que eso parece imposible. Y ahí es donde volvemos a la base del libro de Agustín. Te dejo corregir a Esteban, que es una cosa que le molesta mucho. Que por cierto, sí, adelante. Incluso, a ver, estaba pensando en cómo se miden las cosas con varas distintas. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos está perfecto que la Coca-Cola instruya a sus empleados con un curso titulado Cómo ser menos blanco. No sé si ustedes sabían. Hay un curso Cómo ser menos blanco. O sea, cómo hacer para que yo, por ejemplo, sea menos blanco. No sé, me tengo que pintar con té. Tienes que avergonzarte. Michael Jackson mostró el camino. Tendré que ser a la inversa de Michael Jackson. O, por ejemplo, está perfecto escribir en las calles de Argentina muerte a tu papá, a tu hermano y a tu abuelo. Sí, pero ¿por qué? Porque son hombres. O sea, eso no es supremacismo hembrista. No. Ahora, ¿qué pasaría si se hiciera lo contrario? Claro. ¿O qué ocurriría si la Pepsi hiciera un curso cómo dejar de ser negro? ¿Se imaginan ustedes? Estaríamos un mes entero escandalizados y achacándole a la Pepsi la muerte de George Floyd. Que es un poco lo que él dice. Y en efecto es así. Incluso, a ver, esta estrategia ya se ha jugado con los colectivos LGBT. Nos han dicho hasta el hartazgo que esa gente tenía, por ejemplo, la comunidad trans, tenía tan altos índices de suicidios porque se los discriminaba. Bueno, resulta que hemos llegado a una instancia donde forman parte de todo el orden establecido. Están en Disney, están en Hollywood, están en Netflix, están en Amazon, están en la ONU, están en todos los partidos políticos, desde la izquierda hasta la centro-derecha cobarde. Están representados en el periodismo, están representados en las caricaturas. Se los celebra ya no con un día, con un mes entero por año, y sin embargo sus índices de suicidios en Estados Unidos no han bajado, han crecido. ¿Cómo me explican eso? Claro, es que no, es que todo es un discurso sensiblero en el cual hay que señalar como chivo expiatorio al que piensa distinto, que por pensar distinto se convierte en un potencial criminal. Claro. O aunque sea de forma indirecta. Y lo que menos importa es el homosexual de carne y hueso. Eso bueno, es una cosa muy divertida sobre este colectivo en concreto que a mí me llama mucho la atención es con el tema del Mundial. Es que, bueno, el Mundial se celebra en Qatar, que es un país con una cultura... ¿Por qué no te guardas el argumento del Mundial a que pongamos el vídeo de Infantino? Y así de paso le dejamos a Laura Fuster, que estaba pendiente. Yo me leo el libro de... Venga, tú vas... Diagnóstico, bueno, el que llevamos aquí haciendo en el gato de los usuarios desde hace muchísimo tiempo, y es acertado. Tu diagnóstico completamente, o sea, todo lo que describes es perfecto, o sea, es perfecto, refiero, es lo que es, what you see is what you get. También Carlos Esteban es estocástico, que tengo que estudiar un poco más porque no lo sabía, pero me parece muy interesante. Es muy gracioso, sí. ¿Y ahora qué hacemos, Agustín? Puesto de moda. Porque a mí lo que más me ha traído del libro, y por eso he dicho cuando has venido con Humberto... El tamaño. A mí los tamaños de los libros además me entusiasman, sobre todo además la idea... No, es que le das unas cuantas ideas a un argentino y te hace esto. La sola idea de que además espero que huela bien, que una cosa que me encanta de los libros es que abrirlos y que huelan bien. ¿Qué hacemos? Porque lo que me ha interesado el libro cuando lo he visto, va a ser editado por Secotia, o sea, cuál es su cualidad está clarísimo que va a ser de calidad, es una especie de manual para la nueva derecha. Sí. ¿Vale? ¿Cómo? Vamos, porque aquí en España, ya lo sé que lo sabes, pero tenemos una especie de nueva derecha desde hace muy poquito. Lo sé. Todavía hace falta más. Y muy exitosa para el poco tiempo que lleva, además, cosa que hay que decir. Mire, lo primero, intuyo que esto que se podría llamar nueva derecha, que es algo que está en construcción, o sea, no es que es una cosa uniforme ya cerrada, está construyéndose de distintas formas en distintos lugares. Está unida, curiosamente, por esta noción de batalla cultural. Cuando uno ve, por ejemplo, Vox, lo compara con la gente de Milei en Argentina, se lo compara con José Antonio Kast en Chile, ve lo que pasa en Estados Unidos, va a encontrar que toda esa gente está hablando de lo mismo. Estamos todos hablando de batalla cultural, pero como una mera noción. Yo creo que un gran paso sería empezar a definir teóricamente, con seriedad, qué es una batalla cultural, y para eso está justamente este libro escrito. Es
una opción. Digo, puede haber otra teoría de batalla cultural. Tampoco quiero ser la persona que diga, esta es la teoría válida. Es una teoría. Bien, ¿cuál es el asunto acá? Hay que comprender, primero que nada, que la política moderna se ha regido por distintos ejes. Siglo XVIII, el eje era nacional, la conformación de la nación en el marco de las revoluciones burguesas, como dicen los marxistas. En el siglo XX, siglo XIX, la cuestión social. Siglo XX, la cuestión económica. Siglo XXI, la cuestión cultural. Claro, cuando no entendemos esto, corremos el riesgo de seguir con el chip de la Guerra Fría pensando que acá lo que se está debatiendo es economía de libre mercado o economía estatalmente planificada. Y eso es apenas una arista que por ahora tampoco es radical, en el sentido de que, bueno, a ver, perdón si yo tiro agua sobre el fuego aquí, pero yo no creo que en este país pueda llegar lo que llaman comunismo. Cuando dice, va a llegar el comunismo, yo creo que acá están un poco lejos de eso, pero sí están muy cerca, y de hecho lo tienen, a la nueva izquierda gobernando, cuyas causas son más culturales que económicas. El propio Marx, yo no sé si estaría... Más letales que el comunismo que conocemos. Sí. Y más letales Sí, que el comunismo que conocemos. sí, porque además el comunismo era en principio de base estatal. Hoy estas políticas son de base global, es decir, acá estamos viviendo una transformación del mundo en cuanto a su sistema político. Hasta ahora la unidad política por definición era el Estado-Nación y eso está dejando de ser así. Hoy la unidad política son las grandes compañías de redes sociales, los organismos internacionales, las cortes internacionales que definen políticas públicas para América, por ejemplo, etc. Entonces, ¿qué hacer? Primero que nada, reconocer, necesitamos actualizar esta agenda política discursiva donde todo lo que podíamos ofrecer era menos impuestos, menos gasto público, más libertad económica. Bueno, si vas a solamente ofrecer eso vas a tener un gran problema porque la gente no está votando solo con el bolsillo. Déjame poner dos ejemplos muy rápidos. Estados Unidos, se esperaba una ola roja, republicana. ¿No sucedió? ¿Por qué la esperaban? Porque la economía de Biden es un desastre. Pero seamos sinceros, la hegemonía cultural del Partido Demócrata es un hecho. Es un hecho. La mayor cantidad de medios de comunicación los tienen en manos los liberals, como les dicen allí. Segundo ejemplo, al revés, Brasil. La economía de Brasil anduvo muy bien durante Bolsonaro. Mientras el mundo está llorando inflación, allí tienen deflación. Por primera vez en los últimos 40 años, Brasil va a superar en crecimiento económico a China. Las tasas de empleo en Brasil ya han vuelto a una situación previa del COVID-19. Es decir, han hecho un trabajo fenomenal, pero perdió la elección. Eso de ¿es la economía estúpido? Ya no te está definiendo lo político. Sí, perdón. Ya luego... Hay que ser la publicidad y llevarse el momento idóneo, porque acaba que es de... cuando empezamos a debatir. No, acaba de entrar Agustín Laje, además, en el terreno digamos, del quehacer, ¿no? Por utilizar la fórmula leninista y de tantos otros. Y tú, por cierto, Agustín, has escrito mucho contra el Estado. Sí, contra claro. ese tipo de Estado que se... Estoy en una línea bastante similar, solo que yo agregaría un fenómeno paralelo, que es el de la ultrapolitización de la sociedad civil. Es cierto, el Estado, mientras juega a una tecnocracia, que es lo que hoy hay, al mismo tiempo expande sus funciones en virtud de la ultrapolitización que acontece en el núcleo de la sociedad civil. Hoy todo se ha vuelto político. Sí, ¿Con quién me acuesto es político? ¿Qué como es político? Si planto un árbol es político. Todo está, digamos, leído en una dialéctica amigo-enemigo. Sí, totalmente schmittiano. Pero escucha, es una política, como decir, inane, porque no se traduce en una decisión soberana sobre el interés de la colectividad, es decir... Claro, genera nuevos espacios estatales con burocracia que al final del día no sirven para nada. Por ejemplo, un ministerio de la mujer o un ministerio del género. Al final del día no sirven para nada. Argentina se vanagloria por tener este tipo de ministerios y la violencia contra la mujer no deja de subir. Pero al final del día, lo cierto es que ese ministerio es un búnker, un aguantadero político de la militancia. Bueno, tiene una función de, como decir, de ideologización de la sociedad y, por tanto, hacerles vivir una especie de pueblo Potemkin, ¿verdad?, donde todo es una gigantesca lucha de nuevas clases por su redención, y su redención al final siempre depende de un señor que es el que administra el presupuesto de tu Estado, José Luis. Si bien Herbert Marcuse, es cierto, está lejos en el tiempo, no hay que olvidar que fue un buen representante de lo que fue Escuela de Frankfurt,
que hasta el día de hoy tiene peso en el mundo académico y que generaron una transformación muy importante dentro de la corriente marxista. Y Marcuse, fue el ídolo del Mayo francés, es cierto, está atrás, tengo que irnos al 68, pero mirando hacia atrás yo encuentro ahí una pequeña semilla, una raíz. Yo no quiero explicar lo que está pasando ahora diciendo esto es culpa de Herbert Marcuse, sino que hay una genealogía y llego hasta Marcuse. Y encuentro que la izquierda de hoy es bastante más deudora de ese tipo de izquierda que de una izquierda leninista, por ejemplo. En segundo lugar, cuando escuchaba lo del Mundial, se me venía a la cabeza otro autor, un poco más reciente, que es Laclau y su mujer, claro, Chantal Mouffe, que han influido directamente en partidos de aquí, por ejemplo, y en todos los partidos de izquierda de América Latina. Para los espectadores españoles, que no hispanos, específicamente españoles, el Laclau del que habla Agustín Laje es el que aquí todo el mundo llama Laclau, que es el cerebro del mundo podemita. Exacto, él escribe en el año 85 con su mujer un libro llamado Hegemonía y Estrategia Socialista, donde le da el tiro de gracia al marxismo. El tiro de gracia al marxismo se lo da un marxista como Laclau y dice, oigan, en el mundo actual, por razones sociológicas, entre otros, no solamente ideológicas, seguir apelando a la lucha de clases y a la revolución proletaria es una cosa anacrónica. Por empezar, porque ya se ha teorizado mucho sobre el mundo postindustrial, donde el obrero no es un sujeto político. Claro, veamos, por ejemplo, las sociedades más avanzadas tienen un 80% de su PBI en el sector de los servicios. ¿De qué clase obrera mayoritaria como la que esperaba Marx me están hablando? Y Laclau reconoce muy bien eso, cambia la estrategia, por eso el título de su libro, y dice, hay que crear cadenas equivalenciales, que es lo que está haciendo el sujeto este que acabamos de ver, cadenas equivalenciales que encuentren denominadores comunes en pequeños sujetos políticos. Y vamos a enumerarlos. Y Laclau menciona exactamente los mismos que este señor de la FIFA. Hay un problema en la sociedad, y además tú estás hablando de España, a la que conoces también, la política de España que conoces también. El discurso hegemónico que decía Agustín antes, dice, ya calado, y la gente quiere ser aceptada. La gente normal quiere... no nos gusta... Es lo que llama Wiesenberg esto del ejército de crédulos, ¿no? Yo creo que Muñoz Molina lo decía como los idiotas de buena voluntad. ¿Cómo hacemos con eso? Porque dices, lo cambiamos desde la política, lo cambiamos desde la batalla cultural, lo cambiamos tal, pero es que la gente quiere ser aceptada, quiere estar en el moderantismo o en el centro, aunque sea un centro completamente desplazado a la izquierda. Ellos quieren estar ahí, la inmensa mayoría. Es decir, cualquier partido o políticas nuevas, o esa nueva derecha de la que hablas en el libro, de la que quiero leer en el libro, no sé si va a conseguir ampliar más allá de ese 20, 25, 30% y va a poder llegar a ese ejército de crédulos. Yo creo que hay una vacante en todas partes que es la figura del pueblo. Hay una vacante porque es imposible, como se dijo recién, hacer un pueblo pegando con plasticola minorías que tienen solamente en común que una agenda las designe como oprimidas. Creo que Vox aquí en este país, Milei en el mío, Kast en Chile, han sabido jugar esa variable. Trump en los Estados Unidos en su momento, ahora está en un mal momento, parece ser, han sabido jugar esa variable. El reto de las derechas hoy es trazar cadenas de equivalencias imitando, ¿sí?, lo que acabamos de ver, pero designando a quienes no están representados en esas cadenas de equivalencias y al mismo tiempo como un contraataque mostrar lo falsario de esa cadena, donde te meten a todos dentro de la misma bolsa, los homosexuales con los árabes, las mujeres con los islamistas. Ese tipo de farsa tiene que ser señalada y después terminamos evidentemente con políticas como sí es sí y que vayan los violadores a la calle, ¿no? O sea, cuando uno muestra eso de farsesco que tiene la nueva izquierda, contraataca, pero también debe luchar por representar a gente que no está allí. Los cristianos, por ejemplo. Los cristianos no fueron mencionados allí, ni en ningún lugar. Hoy tenés la muñeca Barbie, LGBT, la muñeca negra, la muñeca islámica, la muñeca de todas las minorías.
cristianos no hay, y cristianos somos muchos. Me alegro muchísimo que no haya una Entonces, eso es un juego político que se establece, yo creo que con luchas discursivas. Ahora, saltando un poquito atrás, porque me quedé también enganchado con otro tema. Miren, hace poco leía una encuesta en Estados Unidos a académicos de universidades de Estados Unidos. El 90% se asumió liberal, o sea, de izquierdas. El 90%. Ahora, eso tiene una influencia impresionante. De ahí sale la gente que va a pensar la sociedad. Y las empresas. Y además está ese punto. No solamente es poder ideológico, es poder económico. Porque cuando uno va a ver cómo se financian ese tipo de universidades, va a ver también que hay grandes compañías atrás. Por ejemplo, JP Morgan. Por ejemplo, Fundación Pero no solo Ford. atrás, sino que es que el ejecutivo de JP Morgan está formado en esas facultades. Sí, claro, bueno, pero bajan aparte una línea específica. La London School, por ejemplo, en el año 2018, hace ya 4 años, recibió de JP Morgan un dinero para establecer una cátedra común para todo el mundo. Cuando uno entraba a esa cátedra tenías pins, estos que se ponen en la camisa, con pronombres de género. En ese momento no lo entendía nadie, fue hace 4 años, pero estaba ahí y estaba instituido por los dineros de JP Morgan. Sí, pero hay esperanza, Agustín, porque es que digo, que me voy a leer el libro, en serio, pero para que los lectores, para que los espectadores digan, oye, me voy a leer el libro y al final voy a salir destrozado. No, porque sí hay una esperanza, que es política, pero también, o sea, es político-cultural, porque un poco la idea del libro es que la cultura hoy está sumergida en un paradigma político. Político entendido en términos de Carl Schmitt. O sea, en un sentido amigo-enemigo. Hoy en torno a la cultura se están forjando grupos amigo-enemigo que no solamente están en función del Estado, sino que están en función de las conflictividades propias de la sociedad civil, en la forma del movimiento social. El movimiento social, que no es el partido político, no tiene una aspiración al poder público, a ejercer, y sin embargo nadie podría decir que no es un actor político relevante en el siglo XXI. Con lo cual la política se está transformando por entero, creo yo, y el libro trata de hacer algunas intuiciones por donde va a pasar eso. Súper corta, y además descendiendo un poquito a la política pequeña, lo que ocurrió hace 2 días. ¿Carla Toscano hizo bien? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque muestra que hay cosas que deben ser dichas por más que todo el orden establecido te escupa en la cara. Y que esos cachetazos se pueden además aguantar con valentía y que al final del día no pasa nada. Es decir, Carla Toscano va a seguir donde está, todo va a seguir como fue y ahora toda España sabe quién es Carla Toscano. Decime si no funciona. Yo creo que eso fue una buena estrategia. Por más que obviamente la centro-derecha diga no, porque entonces acá tenemos que darnos todas las manos y ser todos amigos. ¿Cómo va a decir eso? Es muy machista. Yo creo que a Carla Toscano le hace bien, a Vox le hace bien y por fin alguien le dijo lo que había que decirle a esa señora. Lo que es interesante de esta situación es que 2 días antes dijo una cosa semejante una concejal de centro-izquierda de Ciudadanos en Zaragoza y además mucho más. Al fin y al cabo Carla estuvo relativamente elegante. Lo que dijo la concejal de Ciudadanos de Zaragoza fue que Irene Montero debía supuesto haber sido fecundada por el macho alfa, que es bastante más salvaje, ¿verdad?, que lo que dijo. Pero solo se ha hablado del asunto de Carla Toscano. Agustín, que estamos cerrando el tema y os vamos a despedir a los dos, sin indemnización, pero con mucho cariño. Y querría terminar de redondear la cuestión para vuestros libros. Por una parte, el de José Luis González Quirós, La virtud de la política, en una editorial. Y luego La batalla cultural en Secotia, de Agustín Laje. Que estemos al editor por ahí, escondido entre las sombras. La gran cuestión. Bien, tengo esperanza, entre otras cosas porque entiendo yo que la derecha últimamente ha captado el problema cultural. Últimamente, me refiero en los últimos años. Y el calor de ese entendimiento se han generado partidos políticos que habitualmente son nuevos. No en todas partes, pero habitualmente son nuevos. Y esos partidos políticos les ha ido bien. Claro, bien en política hay que considerar muchas cosas. Es una estrategia de largo plazo. Pero por otra parte, tengo esperanzas porque hay una nueva juventud de derechas que ha abrazado el concepto de batalla cultural y que de forma inorgánica están dando sus propias batallas culturales en el espacio de las redes sociales, por ejemplo. Eso puede ser pan para hoy, hambre para mañana, porque sabemos que esos entornos no son amigables para las derechas. Pero bueno, por lo menos hay una estrategia, hay una vacante, que es el pueblo, que está vacante, y representar a ese pueblo que todavía existe, y yo no puedo estar más de acuerdo con eso, es creo que el gran desafío de las derechas.
derecha. Es toda esa gente que no pertenece a una élite, que no le interesa hablar en lenguaje inclusivo, que no le interesa que a su hijo le mutilen los genitales, que no se come el cuento feminista, que no le interesa matar a sus propios hijos. Bueno, esa gente existe. Ahora hay que llegar a esa gente y eso es un desafío del discurso político. Una cosa, Agustín, ¿te ha devuelto Elon la cuenta o no? A ver, en Twitter a mí nunca me bajaron. En Facebook me bajaron 5 veces y tuve un problema judicial con ellos que se saldó cuando amenacé con hacerle una causa penal a los CEOs de Facebook en Argentina. O sea, mensaje para el público. Cuando tengan ese inconveniente, no vayan judicialmente contra la compañía, sino contra los CEOs. A ellos sí les va a molestar que los quieras acusar. ¿Contra los qué? Perdóname. Los CEOs, los CEOs, los directivos de la empresa. Los directivos. Los directivos locales, digamos, de la empresa. Los directivos. Sí, y ahí fue como Mira, me han dado la cuenta. Agustín era Laje. eso. Era eso. Era eso. Contra el individuo, no contra la persona jurídica. Agustín Laje, gracias por estar aquí. Gracias. Me imagino que te irás de viaje por ahí con esa vida de Falcon que llevas, ¿no? No volverás por Madrid en breve. Hasta febrero no. Me tengo que ir ahora a una feria del libro en Guadalajara. Pues ya sabes, Guadalajara de México. Sí, exacto. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.